Lo que estás viendo es una transmisión en CCTV en vivo de un centro de llamadas fraudulento, y ahora mismo este repugnante grupo de estafadores está riendo de alguien que acaba de ser estafado con éxito. Más tarde, la situación dará un giro inesperado cuando toda la oficina escuche sus nombres reales, revelado uno por uno. Pero antes de llegar a este punto, es importante entender cómo el hacker rastreó a estos estafadores y obtuvo toda su información personal. Si alguna vez alguien ha intentado reparar su computadora, es probable que haya oído hablar de Geek Squad. Se trata de una empresa enorme que repara prácticamente cualquier cosa relacionada con tecnología. Debido a su popularidad, muchas personas los buscan en Google. Pero los estafadores han aprovechado esta situación. Como resultado, el primer resultado en los motores de búsqueda no siempre es el sitio web legítimo, sino una serie de anuncios de empresas con nombres y diseños similares, muchas de las cuales son estafas. La mayoría de las personas no notan esta diferencia, solo buscan un número de contacto para solucionar su problema, sin saber que al otro lado de la línea no hay expertos en computadoras, sino un grupo de estafadores en la India. El hacker, sin embargo, sí conoce estos números y los llama a propósito. Como parte de la estafa, los delincuentes intentan hacer que sus víctimas descarguen software de acceso remoto, pero lo que no saben es que esto puede ser usado en su contra. Con la estrategia adecuada, el hacker logra revertir la conexión y obtener accesos a sus computadoras. So how do I get my Gmail fixed? We have to put some securities on your computer system to remove the hackers and the Trojan. En este momento el estafador se ha conectado al hacker, pero también se ha conectado a él, y está mirando la pantalla de su computadora mientras intenta ejecutar una estafa. It's a Trojan. You can see 12 connections. Do you have 12 computer and laptop with you? El estafador abre el comando llamado Netstat, que muestra la actividad de la red, e intenta convencer a la víctima de que su PC tiene un troyano. Sin embargo, estas conexiones son completamente normales, y cualquier información en contrario es una mentira. Cuando el hacker llamó por primera vez a Frank Williamson, descubrió que su verdadero nombre era Dish, fingiendo tener problemas para acceder a Gmail. El hacker dejó que Dish analizara la situación. Sin ninguna prueba real, el estafador afirmó que la causa del problema era un troyano. La explicación es simple: Dish no sabe arreglar nada. En lugar de ofrecer soluciones reales, inventa diagnósticos falsos, ya que de esta manera puede engañar a sus víctimas y ganar mucho más dinero. A new tab open up in the browser automatically, right? It directs you a new website, and that website has been planted by them only, so that once your IP get connected with them, then they install something on your Windows without any permission. Después de decir un montón de nada, el estafador estaba bastante seguro de que lo había convencido de su falso problema. Es cuando comenzó a intentar venderle al hacker un plan de soporte caro y falso. You have to pay for two things. Okay. The driver toolkit and your anti-Trojan security of the web root. The driver toolkit is of the $90. Okay. And your anti-Trojan security of the web root will be approximately near about $129. Lo que está tratando de vender no es más que jerga técnica, y en este punto el hacker había perdido suficiente tiempo y decidió enfrentarlos. I just want to know why you scam people. That's all I want to know. I guess you make a lot of money, right? We are not. You're not scammers? We are fixing your issue. Yeah, okay. So you're not scammers, and yet you bring up something that is not indicative of Trojans. This computer is a virtual computer. This thing you bring up with your dummy computer system. Yeah. All these things are false. So you are a scammer, not. Oh, so I'm a scammer. Okay, So we are fixing the people. okay, yeah. Mientras el estafador acusaba al hacker de ser un fraude, este último escaneaba silenciosamente la red de su PC. Fue entonces cuando descubrió algo inusual. Este grupo había instalado cámaras de videovigilancia. Esto resultó sorprendente, ya que la mayoría de los centros de llamadas con CCTV suelen ser grandes, con al menos 30 o 40 empleados, como en otros casos que el hacker había investigado. Sin embargo, esta oficina era diferente, solo contaba con 6 o 7 personas en un momento dado, operando en una habitación relativamente pequeña. Aún así, las cámaras ofrecieron una visión única de la vida cotidiana de estos estafadores. Se los podía ver comiendo, socializando y comportándose como si se tratara de un trabajo legítimo. Lo más importante, sin embargo, era que poder verlos y escucharlos le permitió al hacker recopilar evidencia sólida de sus actividades. Como prueba, uno de los estafadores que intentó engañarlo antes, ahora estaba ejecutando exactamente el mismo guión con otra víctima.
Peter Carter was a technician who has been to a computer science. Okay, and right now it's with me because the, you have Trojan and virus in your computer. You have Trojan and virus. Due to which your camera driver has been caught. Desde que estaba escuchando activamente la llamada, el hacker decidió intervenir antes de que perdieran algo de su dinero. Hello? Yeah, hi, is this Robert? Yes. I'm calling you because I believe that you were contacting people from a technical support company. Yes. Yeah, I want to let you know that those people are scammers. But Jesus Christ Yes. almighty. What they do is, I don't know exactly how you got your number. I assume you looked up tech support on Google. Is that how you got the number initially Yeah, that you from called? Best Buy, from Geek Squad. Right, so you looked up Geek Squad on Google? Because those guys are Yeah. not Geek Squad. Afortunadamente, el hacker logró advertir con éxito a la víctima, pero muchas otras personas ya habían sido estafadas antes de que pudiera intervenir. Esto quedó en evidencia al revisar las numerosas imágenes descargadas de la computadora de los estafadores, donde se mostraban pagos realizados con tarjetas de crédito y cheques por sumas considerablemente altas. Los montos iban desde $55 hasta $12,200, e incluso habían transacciones de $1,500 pagados por absolutamente nada. Sin embargo, una imagen en particular resaltaba la crueldad de estos estafadores. En ella, un hombre de edad avanzada sostenía un cheque, claramente obligado a hacerlo. Esto era solo otra prueba de que estos criminales no sentían el menor remordimiento, sin importar la edad o la situación de sus víctimas. Por esta razón, el hacker no solo quería identificar a los estafadores de la India, sino a quienes facilitaban el lavado de dinero. Procesar cheques a nivel internacional podría levantar sospechas, así que los estafadores recurrían a empresas fantasmas en los Estados Unidos para que sus víctimas emitieran los pagos a su nombre. Habían muchas compañías involucradas en este esquema, y aunque el hacker borró sus nombres por razones legales, todos fueron denunciados a las autoridades federales de Estados Unidos, donde están siendo investigados. No podía revelar sus identidades, pero lo que sí podía compartir era una llamada telefónica con los propietarios de una de estas empresas. Rather than keeping my own team, I outsource the team. You know? You outsource So it. there is different companies. No te aburriré con el resto de la llamada, pero quedó claro que la afirmación del sujeto sobre la subcontratación era cierta, solo en la medida en la que todas las personas con las que trabajaba eran estafadores. Una simple búsqueda en Google reveló que su empresa había estado involucrada en otra estafa anteriormente, específicamente en el fraude de soporte técnico de Roku. Esto quedó evidenciado en una reseña pública de hace 3 años. Pero lo más notable era que el grupo que estaba investigando había cometido un error crítico. No solo utilizaban empresas fantasmas en Estados Unidos, sino también compañías reales de la India para procesar pagos con tarjetas de crédito. 2 personas dirigían la empresa principal Geek Care Online, J. Paul y Perul. Sin embargo, según su perfil de LinkedIn, era Perul quien figuraba como jefe y fundador. A menudo se lo podía ver en el escritorio a través de una cámara de seguridad del centro de llamadas. Perul también administraba otras 2 compañías, Hijab Tree Private Limited, utilizando esta para pagos con tarjetas de créditos, y curiosamente HVP Pharmaceutical. La pregunta que surgía era por qué el líder de un centro de estafas dirigía una empresa farmacéutica. La respuesta vino de un archivo encontrado en su computadora, su tarjeta de identidad india conocida como Aadhaar. El documento confirmaba que no solo era socio del negocio, sino también su esposa Surara, otra pieza clave de la operación. Surara no solo estaba presente en la oficina de estafadores, sino que también tenía un papel fundamental en la gestión del centro de llamadas. Desde su computadora, el hacker descubrió información reveladora. Cada vez que un agente lograba estafar a una víctima, completaba un formulario de Google con su nombre, correo electrónico, método de pago y cantidad de estafa. Surara tenía acceso a los datos con una hoja de cálculo, lo que ofreció una visión más profunda del alcance de la operación. En total lograron engañar a más de 1,500 personas y obtener aproximadamente $569,000 en un periodo de 15 meses. Para un centro de llamadas de su tamaño, estas cifras eran impresionantes. Además de gestionar la base de datos de víctimas, Surara también se encargaba de la cuenta de Google AdWords. Esto resultó especialmente interesante, ya que AdWords permite pagar por anuncios que aparecen en los primeros resultados de Google. El hacker descubrió que su compañía estaba dirigida al término Geek Squad,
y que en el último mes se había mostrado a unas 9.000 personas, en su mayoría mayores de 65 años. Mensualmente gastaban entre $2.800 y $9.000 en publicidad, pero al analizar el retorno de inversión, los ingresos de $569.000 en 15 meses indicaban una ganancia aproximada de $38.000 por mes. Después de restar los costos de publicidad y calcular el porcentaje de retorno, el hacker obtuvo un número sorprendente, 645%, un margen de ganancia tan alto que solo es posible en operaciones fraudulentas. Pero no solo estaban estafando a las víctimas, también explotaban a sus propios empleados. Un correo interno reveló el esquema de incentivos. Por cada $500 robados, los trabajadores recibían 250 rupias, el equivalente a apenas $3. En otras palabras, los estafadores de rango bajo ganaban menos del 1% del dinero que robaban, mientras que los jefes se quedaban con el 99%. Toda esta información le permitió al hacker tener una visión clara de las finanzas del grupo, pero aún quedaba una incógnita: ¿dónde estaban ubicados exactamente? La dirección de la empresa en India y la dirección IP de los estafadores no coincidían. Mientras que la IP indicaba que estaban en Noida, el domicilio comercial registrado señalaba Faridabad. Ambas ciudades están en la región de la capital nacional de Delhi, pero son lugares distintos. Para investigar más, el hacker utilizó Google Street View y notó que los edificios en la dirección registrada eran de pocos pisos, mientras que la oficina de los estafadores, según lo que se veía por sus ventanas, parecía estar en un nivel elevado. Intentó buscar pistas en los archivos de las computadoras, pero no encontró referencia a su ubicación. Pero aún, ninguno de los equipos tenía tarjetas inalámbricas, lo que le impedía rastrear redes Wi-Fi cercanas para triangular su posición. Parecía un callejón sin salida, y el hacker estaba a punto de rendirse cuando por accidente encontró la clave que necesitaba. Además de las cámaras dentro de la oficina, había una que mostraba el pasillo exterior. Al revisar grabaciones antiguas, vio a un empleado de limpieza abrir la puerta de la oficina adyacente. Aunque la cámara no captaba el texto de la puerta con claridad, cuando la abrió se pudo ver un reflejo de las palabras en el vidrio. Al voltear la imagen, el texto reveló el nombre y el logotipo de una empresa de diseño de productos completamente legítima, cuando esta compañía solo operaba en India. Era poco probable que sus empleados supieran que al lado de su oficina trabajaba un grupo de estafadores. Lo más importante era la dirección de este negocio, que apuntaba a un espacio de oficinas comprometidas llamado KJ Noida 1, un complejo de 3 edificios conocidos como Torre A, Torre B y Torre C. Según la información obtenida, los estafadores operaban desde la Torre C. Para confirmar esto, el hacker comparó las imágenes de la ventana con fotos satelitales del área. Frente a la ventana había un edificio alto y a la derecha uno más pequeño, exactamente la misma posición que se veía en la fachada de la Torre C. Con la ubicación del edificio confirmada, la siguiente pregunta era: ¿en qué habitación estaban exactamente? La empresa de diseño ocupaba la oficina 921, lo que significa que los estafadores debían estar en la 920 o 922, pero ni siquiera fue necesario adivinar, ya que el sitio web del complejo incluía planos de los pisos. El mapa mostró que la habitación 921 estaba al final del pasillo, mientras que la 922, justo al lado, coincidía con la posición de los estafadores en las grabaciones. Si aún quedaba alguna duda, un amigo del hacker conocido como Scammerbait estaba en India durante la investigación y se acercó a la dirección física. Desde el exterior logró grabar un video del lugar, confirmando que la oficina de los estafadores estaba exactamente donde había deducido. It's the entrance of the tower. So the call center is over there. And then to the left, basically in this room, then there's like one more room. Then we have like elevators, which are going to different floors. And this is 922. Let's say like one laptop is there. Otherwise it's quite empty. So, hello. So it's, I guess it's this one, because like nobody's there. Like, then, yeah, probably it's this one. So here's like more, but like this is not the one, I guess. Like proper offices. Like I send my friend if it's the right location, you know. I just tell him, you know, this looks like the one.
maybe it's the one. But can I, like, I'll click a picture of that so that he knows, like. I think they work in night. Yeah, probably, yeah. Yeah, they are not available right now. Yeah. So, but there's So you security. can do one thing. You can contact someone. Do you have any contact number? Contact details? From them, not, no. No. No contact number. They work in dark mode, no? Like, they will not give any contact number. Un enorme agradecimiento a su contacto, Nip, por haber ido físicamente al edificio y a su compañero Nanovender por su apoyo en la investigación. En este punto ya tenía toda la evidencia que necesitaba, la ubicación exacta de los estafadores, los nombres de sus jefes y empleados, las mulas de dinero utilizadas para el lavado y las empresas que operaban en la India. La fase de observación había terminado, ahora era el momento de tomar medidas. Lo primero que hizo el hacker fue conectar a las víctimas anteriores, envió un correo electrónico detallado explicándoles que habían sido estafadas y proporcionándoles instrucciones precisas sobre cómo podían intentar recuperar su dinero, aunque muchas personas no respondieron, posiblemente porque no revisan regularmente su correo electrónico. Hubo una respuesta en particular que llamó la atención. Se trataba de una mujer de aproximadamente 70 años, quien relató que los estafadores se habían aprovechado de su vulnerabilidad tras el fallecimiento de su esposo. Sin embargo, gracias a la advertencia del hacker, pudo contactar a su banco, presentar una disputa y recuperar su dinero. A pesar del final positivo, era evidente que estos criminales se aprovechaban de personas en situaciones de extrema fragilidad. Pero también quedó claro que no era suficiente alertar a las víctimas después de haber sido estafadas. Se necesitaba una forma de prevenir estos crímenes antes de que ocurrieran. La solución era simple pero efectiva, un ataque de inundación de llamadas. Este método consistía en saturar el sistema telefónico del estafador, enviando docenas de llamadas automatizadas cada segundo, bloqueando todas sus líneas y evitando que pudieran comunicarse con nuevas víctimas, y como toque final, cada vez que alguno intentara contestar, en lugar de una víctima desprevenida, sería recibido por un estruendoso ruido de gritos insoportables. No solo interrumpirían su operación, sino que con suerte los haría reconsiderar sus elecciones de vida. 1, 2, 3. It started. Okay, just wait. I am providing the phone. Just wait. What's the phone? El hacker continuó inundando sus líneas telefónicas durante un tiempo considerable, pero eventualmente los estafadores comprendieron que intentar contrarrestar la avalancha de llamadas era inútil. En un intento de minimizar el daño, apagaron su número de teléfono y se enfocaron únicamente en las víctimas con las que ya estaban en comunicación. Sin embargo, esto no iba a ser suficiente para escapar. Decidido a sabotear por completo su operación, el hacker pasó al siguiente nivel: interrumpir su conexión de internet. Esto no solo cortó sus llamadas telefónicas, sino que también desconectó las sesiones remotas que tenían activas con sus víctimas, evitando que pudieran seguir manipulándolas y robándoles más dinero. Pero los estafadores no tardaron en darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Después de soportar la inundación de llamadas y la constante interrupción de su conexión, empezaron a sospechar que estaban siendo vigilados. Su reacción inmediata fue dirigir su atención a las cámaras de seguridad del centro de operaciones, conscientes de que alguien probablemente había accedido a su sistema. Tal como era de esperar, al día siguiente los estafadores tomaron medidas drásticas, desconectaron todas sus cámaras de seguridad y nunca las volvieron a activar. Parecía un intento desesperado por borrar cualquier rastro de evidencia que pudiera usarse en su contra. Sin embargo, cometieron un error crítico: olvidaron sus computadoras. Toda su información seguía allí, accesible y comprometida. Con el trabajo prácticamente concluido, el hacker decidió que era el momento de hacerles saber lo que había ocurrido. Frente a sus propias pantallas, les reveló los nombres reales, sus datos personales y todo lo que sabía sobre su red de estafas.
Calling support. How may I help you? Yeah, who am I talking to? Is this David from Geek? It's David. Are you sure your name's David? Yeah. Your name is David. Because I'm 90% sure that your name is not David. In fact, I know it's not David. May I know what is your concern, sir? Yeah, your name's Sindhu, and I know everything that you've been up to. May I know what is your concern? Yeah, my concern is that you're in a scam call center, Sindhu. So let me ask you a few questions. Firstly, how did you join this scam call center? And how much do you get paid? Thanks for holding the line. Yeah, who am hi. I speaking to? Who's this? This is Edward. Yeah, I'd like to Yes? speak to Praful, please. I believe I was just speaking to Sindhu. Who are you? Who am I? I'm somebody who's been investigating your scam call center, and I want to ask some questions. I'm gonna be real with you, okay? I know everybody in your office. I know Shashi, Sindhu, Sparsh, Devesh, everybody in your office, okay? I know Praful, Sarika. I know you're in the Noida 1 building. I know the room that you're in. So just give it to Praful, because you're not going to be able to answer any of the questions I'm going to ask. No, you are not calling at the right place, I'm not? I think. I'm not calling at the right place? So do you know what the KLJ Noida 1 building is? Do you know Unit 922? You ever heard of that? No. You've never heard of Unit 922 before? No, sir. Really? Right now you are connected with the call. Yeah. So you've never heard of Unit 922, and you've never heard of Story Design. You know, we sent somebody up to your building. You know that, right? Somebody took photos of your office. I think you know what Unit 922 is. Después de esto colgaron el teléfono, pero aún así se pudo capturar este audio de sus reacciones al descubrir que habían sido hackeados. सर वही आया है बाकी आपका नाम जानता है बोला सीधा 922 नंबर से आप लोग यूनिटी 1 से बात करो अपने फोन से बात कर लीजिए बोला आई डोंट नो हु यू आर आई डोंट नो whom you are talking about but if you need to talk to us you can come and meet us directly हाँ लास्ट टाइम मैं ये बताने वाला था कि बाहर से किसी से मेरे को पता लगा था कि कोई यहाँ पे आके फोटो खींचे गया था और मुझे यही कस्टमर लग रहा है. Parece que este grupo de estafadores estaba bastante conmocionado por lo que el hacker dijo. Si disfrutas de las investigaciones, considera darle me gusta y suscribirte y ver otro video donde exponemos a más estafadores. Gracias por mirar y nos vemos en un próximo video.